extra. Proba el nuevo Sea Diet con Stevia, que es pura dulzura, 0 azúcar y 0 calorías. Olvídate de la culpa. Representa y distribuye MG Importadora. Mafresh, nueva imagen, ahora con cómodo pico dosificador. Inspirado en perfumería fina para todo tu hogar. Desinfectante para pisos y desodorante en aerosol, Mafresh. Perfuma tu hogar con 4 variedades de fragancias altamente perdurables. Reino lavanda, vainas dulces, armonía frutal, naturaleza en flor. Desodorante y desinfectante Mafresh. Calidad Masa. Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll. Bienvenido, señor Harker. ¿Sabes cuál es el animal que más gente mata en un año? El cocodrilo, 1000 víctimas. El escorpión, 3500 víctimas. La serpiente, 75.000 víctimas. El mosquito, 1 millón de víctimas al año. Cuida y protege a tu familia con productos Mapex. Mapex te aconseja un cuidado integral en la protección del hogar. En espacios cerrados, elimina los mosquitos con aerosoles Mapex. Dormí tranquilo con las tabletas Mapex que te brindan 12 horas de protección continua. En espacios con corrientes de aire, usa los espirales Mapex. Insecticidas Mapex, ganador del premio Top of Mind por 14 años consecutivos y ranking de marcas por 11 años consecutivos. Mapex protege a tu familia, tu casa y tu hogar. Calidad Masa. Aunque veamos lo mismo, todos miramos diferente. Aunque escuchemos lo mismo, todos entendemos diferente. Por eso, la verdad es compleja, porque no excluye, sino que reconoce. Y mirar su complejidad la simplifica. Para eso estamos aquí, para que encuentres claridad, con más análisis, más profundidad, más puntos de vista en lo que dicen todas las campanas. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos más respuestas que todos. Última hora, más análisis. Monumental. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, gracias por su compañía. Hoy queremos hacer referencia a esa expresión que dice: la ficción supera a la realidad. Sin embargo, vamos a modificar la estructura de esa expresión. Cuando la realidad supera a la ficción. Analizaremos el caso del título de Hernán Rivas y nos preguntamos, ¿por qué destrozó las instituciones? El caso del título presuntamente falso, que esperamos que en el juicio oral y público se convierta o se reemplace el término supuestamente por definitivamente, porque no hay manera de sostener, conforme al historial académico que sustenta ese título. Lo cierto y lo concreto, reitero, es que destrozó las instituciones. Destrozó las instituciones porque, primeramente, el origen, el sistema universitario, no se comprende cómo la universidad pudo haber expedido un título académico a una persona que no puede demostrar mínimamente algunos conceptos básicos de la disciplina, de la carrera que estudió. Es una primera cuestión. Y algo elemental en el ámbito académico es que se otorga el título académico a aquellas personas que han cumplido con los requerimientos, las condiciones y exigencias académicas.
Por eso incluso esta expresión aparece en el título. Habiendo cumplido los requisitos académicos, se le otorga el título de. Entonces, aquí hay una sospecha, duda, que a punto está de, digamos, de utilizarse la expresión certeza de que efectivamente la persona que posee el título hoy, senador nacional, porque sigue siendo senador nacional, algunos están diciendo ex senador, no, todavía la Cámara de Senadores tiene que estudiar la renuncia, ¿no? Y finalmente espero que se acepten, por lo menos a juzgar por las declaraciones de varios senadores nacionales, es probable que acepten la renuncia. Lo cierto y lo concreto es que este senador nacional, Hernán Rivas, hoy cumple 41 años y se burló primero del sistema universitario, luego de los 3 poderes del Estado. Se burló del Poder Ejecutivo en el sentido que el Ministerio de Educación, sin mayores inconvenientes y habiendo un asesor jurídico, en aquel entonces Casañas Levy, advertido al ministro Eduardo Peta que había inconsistencias en el certificado de estudios, por tanto recomendaba no registrar el título. Igualmente Eduardo Peta autorizó, ordenó el registro del título de Hernán Rivas. Y eso hay que entenderlo en el contexto del escenario político, porque Eduardo Peta estaba siendo muy observado y, si se quiere, amenazado por la Cámara de Diputados, que sería interpelado justamente por su gestión al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Y, lógicamente, al registrar el título de Hernán Rivas, eso permitió que no se lograra la mayoría en la Cámara de Diputados. Solo se comprende desde ese punto de vista, no hay otra explicación posible. En el caso de la Cámara de Diputados, el 3 de junio del 2020 lo eligen por mayoría en la Cámara de Diputados como representante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ya en aquel entonces había dudas y varios de sus colegas diputados nacionales ya habían objetado, criticado que no ha hecho el curso de abogacía, el curso de derecho. Sin embargo, el 6 de julio del 2023, en la Cámara Alta, Cámara de Senadores, lo vuelven a elegir representante de la Cámara de Senadores ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Unos días después fue electo presidente de este organismo, del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y lo más curioso, por unanimidad, lo eligieron representantes, de ministros de la Corte Suprema de Justicia, de los gremios de abogados, representantes, digamos, obviamente de la otra Cámara del Poder Legislativo, representantes del Poder Ejecutivo. Es increíble. Y por supuesto está involucrado también el Poder Judicial, porque le habían otorgado, digamos, la matrícula de abogado en tiempo récord. Vale, sí burló todo el sistema, si se quiere, republicano, democrático, ¿verdad? Destrozó las instituciones. Eso queremos poner hoy en perspectiva, ¿no? Hoy en Visión País. Y están con nosotros para colaborar en este análisis la doctora Rocío Vallejo, diputada nacional. Muy buenas noches, diputada. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a los panelistas y a toda la audiencia. También nos acompaña el doctor Euclides Acevedo, ex ministro de Relaciones Exteriores, simplemente por mencionar uno de los últimos cargos de relevancia dentro de la función del Estado. Fue legislador, embajador y, por supuesto, una de las personas con mayor formación académica que incursionó también en el escenario político y que de alguna manera, bueno, su nombre aparece cuando hablamos del título de abogado de Hernán Rivas, porque en su momento fue el rector que había firmado el título de abogado de Hernán Rivas. Muy buenas noches, doctor Euclides. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido Francisco? Gracias por la invitación. Un poco tarde, pero esto es como la amnistía. Más vale tarde que nunca. Así mismo, y vamos a analizar, y creo que es una oportunidad. Porque hay algunas también precisiones importantes que aclarar. Sí. Porque nuestro compromiso no es con la noticia, es con la verdad. Así mismo. Entonces, yo agradezco por eso y más contento estoy porque están dos personas que de alguna manera han mostrado mucho celo y mucho escrúpulo académico y moral
con respecto a esta anécdota pestilente de mal gusto y que finalmente es la fosforescencia de un sistema que está bajo sospecha, y no creo que sea solamente Hernán Rivas el que burló. Detrás de él hay todo un esquema, un sistema y una complicidad que debe esclarecerse. No cabe la menor duda, doctor Euclides Acevedo. También nos acompaña hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el abogado Rodrigo Cuevas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo para ti, para los panelistas y para toda la teleaudiencia. Aunque en estos últimos años el caso de Hernán Rivas es el más sonado, no hay que olvidar que el tema de los títulos de abogado en Paraguay, la denuncia pública se inició en el seno de la propia Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El doctor Antonio Telechea Solís, siendo rector de dicha casa de altos estudios, y cuando nos referimos al doctor Antonio Telechea Solís, nos estamos refiriendo a una persona no solamente referente en el ámbito jurídico, sino intachable. Y él en esa ocasión dijo que iba a ir hasta el final en relación con los 160 abogados que egresaron de la Universidad Católica y que se había demostrado fehacientemente que habían comprado las notas. Entre ellos, en su momento, había fiscales, jueces, camaristas. Estamos hablando de entre los años 2012 y 2013. Vale decir que este tema es algo que involucra al propio sistema universitario. Por eso hoy vamos a poner en perspectiva y le invitamos que nos acompañen para ver, bueno, cuál sería la solución de fondo a este problema que yo creo que el caso de Hernán Rivas es apenas el iceberg. Creo que el problema es mucho más grave, complejo y profundo. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo.
Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. El título de Hernán Rivas destrozó las instituciones, es el tema que hoy le planteamos en Visión País y realmente tenemos invitados de lujo para hacer este análisis. Quisiera comenzar por el origen del caso del título de abogado de Hernán Rivas y agradezco realmente el esfuerzo que hacen hoy los invitados para compartir con la audiencia de Visión País. Doctor Euclides Acevedo, apareces como firmante del título de abogado de Hernán Rivas. ¿Cómo entender ese contexto, doctor? Vamos a ver, aquí hay dos aspectos que hay que analizar muy bien. Por un lado, la Universidad Sudamericana antes del 2015 y la Sudamericana después del 2015. Yo me hago cargo como rector de la universidad en junio del 2015. La primera medida que toma el Consejo Universitario es clausurar todas las facultades, particularmente las de Derecho, y nos quedamos solamente con Medicina, en Pedro Juan y en Salto del Guairá. Es decir, yo no fui rector de ninguna facultad de Derecho, de ningún alumno de la facultad de Derecho. Uno. Sé el aspecto estrictamente jurídico-administrativo. Después vamos a discutir la parte política, que yo creo que de alguna forma su linchamiento o eyección está a la luz. Cuando nosotros nos hicimos cargo, por la ley 4995, estábamos obligados a reubicar a los alumnos de primero, segundo o tercer curso, cosa que se hizo en todas las universidades privadas. De las carreras que cerraron. ¿Cómo? De las carreras que cerraron. De las carreras que se cerraron. Y otorgar títulos a aquellos que lo solicitaran, con, por supuesto, el certificado de estudio correspondiente. Y bueno, a mí me pasaron un montón de títulos para firmar. Entre paréntesis, yo prácticamente ya no estaba en la universidad porque por la ley anti-Ríos no podía ser funcionario público y rector al mismo tiempo. Y mi tarea se limitó exclusivamente a lo dispuesto en la ley 4995 del 2013 y el estatuto de la universidad, que es asignar los títulos que se me consideran. Yo no hacía el papel de celador, no hacía el papel de controlador de asistencia, ni de exámenes, ni cosas por el estilo. Uno, se firmó el título. Ese título, a pedido del interesado, fue al MEC. Y el MEC hizo toda una auditoría. Y se nos comunicó a nosotros, a la universidad, que el procedimiento estaba ajustado a derecho. Todo lo que te estoy diciendo está documentado. Pero como decía muy bien, después de eso, él nada más y nada menos que obtiene la matrícula previo juramento. Y yo no sé, pero le hipnotiza a la Cámara de Diputados y es miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Le habrán escuchado al doctor Pacielo y al doctor Cronenwetter, que fueron los que propusieron que él integrara. No sé si eras todavía diputada, ya era diputada. Lo extraño es que, estando ya bajo sospecha, la Cámara de Senadores hace lo mismo, con este agravante que por unanimidad lo nombran presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Vale decir entonces que acá hay argumentos políticos muy sólidos, porque las obvias condiciones intelectuales del señor Rivas no le permiten ser ni siquiera suplente. Sin embargo, fue nada menos que presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por lo tanto, nuestra labor queda allí como estaba señalándote. Con esta variable, nosotros desde un comienzo nos pusimos a disposición del Ministerio Público cuando fuimos convocados. Declaramos como testigos
las principales autoridades de aquel entonces ante el Ministerio Público. Se remitió toda la documentación exigida y nos pusimos a disposición. Algunos dicen, mis abogados, ya prescribimos. Cierto, está en el artículo 102 del Código Penal. Pero te aclaro, Francisco, y a la audiencia, yo no me quiero quedar con la prescripción, con la que yo no tengo nada que ver, entre paréntesis. No me quiero quedar en eso porque yo soy interesado más que nadie en esclarecer esto y que se siga investigando. Tal es así, y eso se puede comprobar. He enviado notas al CONES y al MEC pidiendo una auditoría de mi gestión. Entre otras cosas para salvaguardar mi buen nombre, porque mira, ¿quién carajo me devuelve a mí el manoseo de que fui objeto? Lo único que faltaba ahí en los titulares es se busca. Y la gente se queda con la morbosidad del escándalo, se queda con el titular, no con el contenido, a tal punto que mi familia me dice, esto tenemos que buscar la manera de resarcirte penalmente y si es posible vos mismo gestionás la nulidad civil del título. Es decir, la cosa es mucho más compleja de lo que nos estamos imaginando y el asunto político está resuelto, porque de alguna manera lo han despedido. Aunque su renuncia no fue tratada, su renuncia va a ser aceptada, porque no hay otra opción. Una cuestión de horas. Una cuestión de horas. Es una cuestión de horas, por lo tanto, pero sería también analíticamente muy triste si nos quedáramos con el mero linchamiento político. Porque detrás de esto, como dijiste muy bien, y creo que aquí los compañeros, los colegas, quieren ir hasta el fondo, porque esto es un sistema que debe ser revisado con rigor, porque acá hay mucha presión política de todos lados. La Corte actuó con una celeridad asombrosa, en este caso. ¿Y el de Katia González? Muy bien, gracias. Es decir, la cosa está muy compleja, muy enturbiada, y esto va a seguir analizándose, y yo creo que lamentablemente nuestra democracia es una democracia electoral, no una democracia política. Todo el mundo se plantea el cargo, candidaturas, y nadie se propone la formulación de un modelo diferente. Diputada Rocío Vallejo, lo conociste al senador Hernán Rivas, fue tu colega, diputado en el periodo anterior. Sí. ¿Qué podrías decirnos de ese contexto donde lo eligieron y lo sostuvieron? Porque había denuncias ya de, digamos, de que el título que poseía no era ningún indicador de la formación que pudo haber recibido en el ámbito del derecho. Bueno, yo quiero ir incluso un poco más allá. Como llega Hernán Rivas, en realidad se viola la Constitución Nacional, sus pares colorados violaron la Constitución Nacional y lo sacaron al querido Ramón Romero Roa, que falleció. Lo sacaron fuera del periodo constitucional porque vos no podés hacer un cambio en el jurado antes de que pase el tiempo, solamente tipo un juicio político hay que hacer. Se lo saca Ramón Romero Roa para ponerlo a este analfabeto jurídico. Entonces hubo muchas objeciones, pero como siempre, ¿verdad? Esa minoría pierde ante la aplastante mayoría, ante el capricho de ellos, sin ningún problema. Por eso yo digo, y coincido con tu título, destrozó las instituciones. Un capo, un capo, Hernán Rivas. Felicidades por tus 41 años y por lo capo que sos. Porque vos le ves y no le da ni 5, pero el tipo le convenció a toda la Cámara. O sea, destrozó la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Destrozó la institucionalidad de la Cámara de Senadores, el Congreso. Destrozó la institucionalidad del jurado de enjuiciamiento de magistrados, poniendo en duda todas las decisiones que se tomaron cuando él estuvo ahí. Destroza todo lo que ya mencionaste hace rato, la Sudamericana. Ahí Euclides, sería interesante si ustedes analizaron, yo digo, porque como que la gente se queda como vos decían, que vos y Rodríguez Kennedy estuvieron ahí, pero en realidad, ¿quiénes fueron los que le hicieron la cama a ustedes, verdad? Toda esa estructura de la Universidad Americana. ¿Quiénes son esos fulanos? Juan, María, Pedro. Hay que ponerle nombres y rostros. Aunque esto esté prescripto, la gente tiene que saber quiénes hicieron y con cuántas personas hicieron. Yo planteé este martes, y fue hace, bueno, en realidad nos quedamos sin quórum finalmente,
pero voy a volver a plantear el martes una declaración instándole al Ministerio Público que inicie las acciones civiles, porque ellos tienen la potestad de iniciar las acciones civiles contra la Universidad Sudamericana para anular el título de Hernán Rivas, y que es donde ellos tienen pruebas, ¿verdad? En realidad acá existe una vulneración de tantas instituciones que no nos quedamos lógicamente la institución privada como es la Sudamericana, con un equipo de gente inescrupulosa y corrupta que está ahí, cuyos nombres no conocemos. Eso es lo que a mí me desespera. Para aclarar que hay dos universidades sudamericanas, la actual no tiene nada que ver con la de esa época. Y lo extraño es que nadie le investigó a las anteriores autoridades. ¿Por qué? Y por eso, Euclides, eso es lo que digo, es como que se quedan nomás en lo que firmaron, pero en realidad quienes como yo dije, yo estoy segura que Euclides y el doctor Rodríguez Kennedy no tenían idea de que le estaban trayendo todo un cúmulo de falsedades para que ellos firmen. Y con el agravante que dijo Rodríguez Kennedy, que este sujeto se fue a presionarlo para que firme el título. O sea, esa nomás lo era causal de pérdida de investidura. Después tenés el MEC, lógicamente con un dictamen del doctor Casañas Levy, que también en su momento dijo, esto está mal, igual saca el MEC. La Corte, luego tenés otra vez un tribunal de apelación que dice, no, esto prescribió. En realidad hay muchas conductas del uso que no prescribieron definitivamente. Luego tenés un fiscal general del Estado inútil que dice que su fiscal, a la que le amenazó Rivas, le mandó a amenazar, que ella no dijo en la nota que era Rivas el que le mandaba a amenazar, y después tuvo que admitirlo cuando se publica la nota. Es decir, ustedes se dan cuenta que en serio es un capo el tipo. Todas las instituciones, como dijiste, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, lo han protegido. Y coincido contigo en la rapidez en que sale lo de Rivas. Por un lado, bien, ¿verdad? Pero por otro lado, quisiéramos esa rapidez en todo, porque lo de Ramón Romero Roa, que se fue en acción de inconstitucionalidad, nunca se resolvió y murió Ramón Romero Roa. Le sacan a una persona de la calidad de este señor para meterle a este analfabeto jurídico. Esa es la historia de Hernán Rivas. O sea, se viola la Constitución para que Hernán Rivas, desde la Cámara de Diputados, sea miembro del jurado de enjuiciamiento. ¿Qué interés lo que tenía tanto él en el jurado? Cualquiera de ellos, si era por el voto así, sin mirar a quién, cumpliendo orden, habían otros que podían hacer lo que tenían título. Pero es increíble cómo se destruyen las instituciones, y acá esto, como decía también Francisco, es la punta del iceberg, porque esto es transversal a todo, y así como yo, seguramente que ustedes también reciben denuncias todos los días, y les comentaba antes de entrar al programa aquello que había denunciado el ministro de Educación Ramírez, de que cuántos títulos falsos de docentes con títulos falsos que se presentaron a concurso en el Ministerio de Educación, docentes, para ascender, y después están todos los docentes en estas instituciones, institutos de formación docentes, no todos, no hay que generalizar nunca, pero de dudosa procedencia, que cursan en un lugar, tienen su tesis de otro lugar y su título de otra universidad. O sea, y eso es a la luz de todos. Y el tema principal que a mí me preocupa, porque Rivas se va, ojalá no se acabe, porque con su renuncia no termina el caso. Y que se descubran todos los demás y que se tomen medidas realmente firmes en cuanto a la educación. No tengo muchas esperanzas, pero ojalá que nosotros también, todos los actores, el periodismo, los diputados, los senadores, la ciudadanía en general, tengan agenda. Tenemos que hacer un listado de los temas que no debemos olvidar. Sin lugar a dudas, y vamos a profundizar sobre lo que acaba de decirnos los dos invitados. A la vuelta de la pausa, el doctor Rodrigo Cuevas, quiero que nos explique una cuestión que quisieron utilizar como un argumento jurídico en el caso del título de Hernán Rivas. Las autoridades de la Universidad Sudamericana, porque dijeron que ellos estaban obligados jurídicamente solo a a custodiar, los antecedentes académicos por un término de 5 años. Con ese criterio, el archivo del Ministerio de Educación y Ciencia no tiene razón de ser. Con ese criterio, cualquiera de nosotros que alguna vez en nuestra vida accedimos a una titulación universitaria y por A o B motivo lo extraviamos, se nos robó o lo que fuera, y
y queremos volver a acceder a la titulación y recurrimos a una universidad y esa universidad nos dice, no, resulta que yo solamente por 5 años estoy obligado a custodiar tus antecedentes académicos. De ese tema y de otras implicaciones jurídicas hablaremos a la vuelta de la pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Y seguimos preguntándonos cómo Hernán Rivas fue tan hábil para destrozar las instituciones. Porque hasta hoy no demostró capacidad intelectual alguna. Lógico. Destrozó las instituciones porque tuvo apoyo de una parte de la clase política, de su partido en particular. Y esto no es una cuestión menor para poder intentar comprender desde el punto de vista racional. Doctor Rodrigo Cuevas, desde el punto de vista jurídico, el título de abogado de Hernán Rivas. Primero la cuestión del custodio de sus antecedentes académicos. Desde la perspectiva de las disposiciones legales, ¿qué dice la ley, por un lado? Y por otro lado, digamos, ¿cómo ves el actuar del sistema judicial, sobre todo con la decisión última de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, no nos olvidemos de Orlando Arévalo. Claro, claro. Que es mucho peor que el de Hernán Rivas. ¿Por qué? Porque el de Orlando Arévalo no se sabe quiénes firmaron su título de abogado.
el de Hernán Rivas está el señor acá como víctima. Y también lo escuché al señor Rodríguez Kennedy, que ellos se sienten engañados. Y por supuesto, y voy a lo que dijo recién el señor Euclides Acevedo, y lo digo con mucho respeto a sus abogados. Yo sí soy el abogado del señor Euclides Acevedo. Le digo, mañana mismo presentar la denuncia. No vaya a esperar, presentar la denuncia mañana. ¿Por qué? No habría que esperar. Porque es víctima. Él fue estafado. Totalmente. Bueno, ahí está. Pero lo que pasa es que todavía no terminó por el proceso. Eso también te dicen. Bueno, no importa, de mi punto de vista, también lo escuché, repito, al señor Rodríguez Kennedy en otra entrevista, que también dijeron, nos sentimos engañados. Ellos tienen que presentar la respectiva denuncia y decir quiénes le engañaron, cuándo, por qué, cuál fue la circunstancia, todos los hechos que ellos conocen. Claro está que ellos van a comparecer ahora ante un tribunal de sentencia para que se realice el juicio oral. Y ahí van a saltar muchísimas cosas. Ese juicio oral va a estar para, como se dice vulgarmente, alquilar balcones. Ahí van a saltar muchísimas cosas. Conste que la Fiscalía ya identificó una serie de inconsistencias, porque esto de que Hernán Rivas, cuando cursó la carrera de Derecho, estaba, digamos, realizando unos años en una sede, luego en otra sede, y resulta que cuando uno hace el cálculo de distancia, él que vivía en un distrito del departamento de Itapúa, cursó una parte en el distrito de Luque, del departamento central, otro en el distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de La Mambay, otro en Alto Paraná. Vale decir, ese tipo de inconsistencia, sin lugar a dudas, es contundente, ¿no? Como para demostrar de que efectivamente no cursó la carrera. Y el Orlando Arévalo rendía Jueves Santo, Viernes Santo. Tuvo 5 profesores para 63 materias de lo que supuestamente él cursó en los 6 años que... Entonces acá estamos hablando de aberraciones, pero escandalosas. Ahora, doctor Euclides Acevedo, tengo entendido que la Universidad Sudamericana, si bien como suelo decir, las universidades de gestión privada no tienen dueños por el concepto de que la educación superior es un bien público, suelo utilizar el término técnico de responsables jurídicos de la gestión. La Universidad Sudamericana, pero utilicemos el lenguaje periodístico, dueños. Los actuales que gestionan la Universidad Sudamericana son los terceros dueños, podríamos decir, ¿no? Esto, a mi modo de comprender, y si tuviera que sugerir una solución de raíz, y aquí no hablo desde mi perfil de periodista, sino desde mi perfil de académico y estudioso de las políticas de educación superior. La propia Universidad Sudamericana tendría que declarar nulo el título que se otorgó por estas inconsistencias, por falta de evidencias del historial académico. ¿Qué usted opina en relación con esta sugerencia que... Yo ya he recomendado, aunque yo ya esté desvinculado de la universidad, por una cuestión que a mí personalmente me involucra y me daña, he sugerido al Consejo Universitario que ellos mismos soliciten la nulidad, siguiendo un poco la tesis del doctor Manuel Riera, que no deja de ser una cuestión interesante, no solamente por este hecho, sino para los que tengan que venir, que van a seguir viniendo mientras exista este modelo. Por lo tanto, creo... Ahora, ahí hay algunas cuestiones de carácter jurídico que los que más entienden tienen que tejer muy fino, porque hay un montón de hechos que por lo menos las autoridades actuales de la universidad están de acuerdo en términos generales, pero ponen algunas objeciones. A mí me interesa que esto sea, vamos a Pope, porque yo no puedo quedarme acá con alguien que fue no solamente engañado, es más, dañado en mi moral y en mi militancia, que no le cedo la derecha a nadie. Finalmente, la legítima defensa
No es solamente para aquel que está procesado. La legítima defensa es para cualquier ciudadano. Y el derecho a la inocencia. Que se dejen de joder aquellos que de alguna manera se frotan la mano porque está tu rostro, está tu nombre y te están empezando. ¿Quién me devuelve eso, mi querido Jiménez? ¿Este es un Estado de Derecho? No lo es. Es más, creo que este no es un Estado. ¿Por qué? Porque le falta la élite que le permite administrar lo que tiene que ser un verdadero Estado. Porque este es un Estado incompleto. Hay aparatos de Estado, no hay Estado. ¿Y dónde se nota? En su política criminal, en su política de seguridad y ni qué decir en su política educativa, que es lo que nos debe interesar, porque de nada nos va a servir combatir el narcotráfico, la pobreza, el déficit fiscal, si no creamos los ciudadanos republicanos para el día de mañana. No cabe la menor duda, y en relación con este tema que estoy proponiendo, hay antecedentes en Paraguay. En su momento, la jueza Nilce Ortiz defendió su tesis doctoral en Derecho en la Universidad Nacional de Pilar, en la Universidad Nacional de Pilar. Transcurrido unos años, una persona presenta una denuncia en la Fiscalía a partir de un estudio de auditoría académica señalando claramente el porcentaje de plagio de una de sus obras. Inmediatamente, conforme a esa denuncia presentada en la Fiscalía, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Pilar se reúne y, sintetizo, resuelve conformar una comisión integrada por respetados académicos del ámbito del derecho en su momento, para que pudiera hacer un análisis exhaustivo del contenido de la tesis. La conclusión de esa comisión fue que el 80% del contenido de la tesis se podía considerar como plagio, acompañando todos los antecedentes. Entonces, nuevamente el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Pilar se reúne y declara la nulidad del título de doctor. Nilce Ortiz en su momento recurre al sistema judicial y, por supuesto, el sistema judicial termina dándole la razón a la Universidad Nacional de Pilar. O sea que se puede solucionar de raíz este problema, diputada. Y sí, la voluntad es la que falta. Y eso un poco te decía al inicio, en la primera intervención, vemos como que todo el sistema está pendiente solamente del juicio oral que se viene ahora, ¿verdad? Del juicio oral, que dicho sea de paso, como estábamos conversando, yo creo que el querido doctor Capurro tiene que inhibirse, ¿verdad? Porque está salpicado. Acá tenemos que tener un tribunal que no tenga ningún tipo de objeción. Y en ese sentido también, y hablábamos antes del tema del Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación es como que se nos presenta como un organismo que solamente anota lo que le dicen que anote. Entonces, ¿dónde está la garantía de que todo lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo, y ellos saben, porque reciben las mismas denuncias que nosotros recibimos? Y es como acá existe lo que llamamos en términos también de lavado de activos, una ceguera voluntaria, ¿verdad? Ceguera voluntaria, te haces del tonto, no ves, entonces todo transcurre hasta que ocurra el próximo escándalo. Pero esto es como decía también Euclides, esto afecta directamente a la educación, esa educación que ya viene bastante deteriorada, que ya existen varias denuncias. Creo que en algún programa hablamos del tema de los médicos, todas las universidades de medicina, que es otro capítulo. Pero esto es transversal porque ¿cuántos profesionales están en ejercicio del derecho y de otras, de la docencia, de muchas otras carreras, están en el ejercicio de esto y obtienen, como el caso de Arévalo, él es doctor en Derecho. Él es doctor en Derecho. Él es el doctor. ¿Qué pasó en el caso de Arévalo, dicho sea de paso? Supuestamente no se encontraba indicio, pero está en la Corte. Hay una acción está en la Corte, claro, no se cerró aún. Hay una constitucionalidad que se tiene que resolver, que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Entonces seguimos esperando. Pero es peor, repito, es peor que el caso Rivas. Sí. Y ojalá que tengamos también esa celeridad en ese caso, porque no puede quedar impune aquellos casos que ya saltaron, que están sobre la mesa, y todos aquellos que deban saltar, que salten, que explote todo, como se dice.
Pero acá las consecuencias son tan graves, ¿verdad? Porque si tenemos jueces, si tenemos fiscales, como en algún momento se había dicho con el tema de la Católica justamente, que están en el ejercicio del cargo, tomando decisiones, condenando, absolviendo, imputando, acusando. Imagínense ustedes el escándalo. Pero necesitamos poner un cierre a esto y decir que esto no ocurra nunca más. El tema es que sigue ocurriendo. Ese es el problema principal ante no sé, instituciones que para mí, no sé, hay que reforzarlas, hay que modificarlas, hay que ver sus constituciones también, cómo están constituidas, por quiénes están representadas, para que esto pueda tener un control real. Y el otro tema que te decía hace rato, ¿quiénes están enseñando? ¿Verdad? ¿Quiénes están enseñando? ¿Cómo se está controlando la virtualidad? ¿Cómo se está evaluando? ¿Qué profesional está? O sea, esto es el problema es tan grande, tan gigantesco y transversal a muchísimas cuestiones que hacen luego al desempeño de los profesionales en el día a día. Y tenemos que buscar la solución de fondo, como dijimos, por distintas razones. Primero, que los que egresan de la carrera de Derecho forman parte en un alto porcentaje de las funciones del Estado. El caso del Poder Judicial es natural, lógicamente. No sé cuánto por ciento de sus funcionarios deben ser abogados, lógicamente por la naturaleza de su responsabilidad, de su gestión. En el Poder Legislativo también, y ni hablemos en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se gestiona el Estado por parte de aquellos profesionales del derecho donde algunos están sospechados que compraron su título y en otro momento vamos a hacer el análisis del tema de la calidad de la formación? Otro punto antes de ir a la pausa. Si hoy dicen los directivos de la Universidad Sudamericana que ellos compraron la universidad y que no tienen responsabilidad cuando, digamos, les exigió Hernán Rivas la expedición de su título, que me expliquen las autoridades de la Universidad Sudamericana por qué ellos tienen que llevar el muerto sobre sus espaldas. ¿Por qué el Consejo Superior Universitario de la universidad no se reúne y declara nulo el título? Lógico, seguramente después algunos me van a decir, sí, pero ya se registró y va a continuar. No, pero ya se solucionó el problema de origen y la universidad ya declaró la nulidad. No entiendo este silencio que hoy se puede considerar como un silencio cómplice. Y luego el tema del juzgamiento, ¿sí? Después de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde uno de los integrantes es egresado de la Universidad Sudamericana. ¿Cómo queda eso? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Finalmente se dejó sin efecto el sobreseimiento del caso Hernán Rivas y será juzgado en juicio oral y público. Pero apenas se supo quiénes integran o van a integrar ese tribunal, y resulta que uno de los miembros es egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Sudamericana. ¿Cómo se entiende esto, doctor Cuevas? Y se tiene que inhibir. Es una persona que capaz que no tenga interés dentro del proceso, pero tiene un título de una universidad, que esa universidad fue la que les pidió el título falso, según la Fiscalía, al señor Hernán Rivas. Por ende, para evitar cualquier tipo de suspicacia, por decoro y delicadeza, que es un inciso dentro del código procesal, de un artículo que respecta a ese punto, él tiene que invocar ese artículo e inhibirse y apartarse del proceso. Es lo que yo creo que debe de hacer. Por la credibilidad del proceso. Pero totalmente, porque hay mucha luz, la ciudadanía está expectante y necesita que esto se haga con transparencia. Ya fue muy manoseado el proceso, entonces con más razón ahora se tiene que hacer bien este proceso. ¿Ustedes qué esperan como gremio de abogados? Como abogados esperemos que se haga justicia y de que se sepa la verdad en ese juicio oral y público, que creemos que se va a hacer porque dentro de la lista de testigos ofrecidos por la Fiscalía se encuentran grandes personalidades de nuestro medio. Entonces, esperemos que se haga justicia y que se sepa la verdad. Doctor Euclides Acevedo, como víctima de esta situación, ¿qué diría en relación con el proceso que ahora va a juicio oral y público? Y que se siga sin inhibiciones y que si tienen presiones, que las van a tener, se superen. O sea, ahí vamos a demostrar si efectivamente los miembros del tribunal tienen ovarios y cojones para poder soportar las presiones y efectivamente aplicar lo que tiene que aplicarse. O si no, no vamos a tener nunca un sistema republicano. Y ese coraje no es tan fácil, digamos, en algunos casos como este tan sonado. Y sí, una de las cosas que hay que preguntar es ¿por qué tanta protección, tanto amparo en alguien cuyo voto era uno más intrascendente? O haya algo, como algunos, porque estamos en el mundo de la especulación. Él es testigo incómodo del pasado de algunos de sus protectores. Algo sabe, porque finalmente, ahora que la cosa está muy pesada, dijeron, ya con asunto, hay que un hueco, ¿verdad? Y muchos se vuelven también muy ingratos con él. Pero vamos a ver, porque eso es lo que yo quiero saber. El pobre Rivas está linchado, él ya está liquidado, pero sus protectores tenemos que saber por qué lo protegieron.
sea, yo no sé si eso va a salir, mi querido doctor, en el juicio oral y público, pero me encantaría participar de ese juicio oral, pero en serio te digo. ¿Está como testigo, doctor? Bueno, yo soy testigo, bueno, por ahí te llaman o no te llaman, yo soy testigo en la cartera. Es que usted es el testigo clave de ese proceso. Bueno, no sea ñoño, están hoy la testigo, pero me encantaría. Pero no sabemos qué va a pasar finalmente. La incertidumbre es una de las características. ¿Quién iba a pensar que el sobreseimiento iba a ser reprochado por la sala penal? Todos decían que iba a estar activo. En un mes resolvió. En un mes resolvió. ¿Por qué tan rápido? Y porque las pruebas son contundentes. En otros casos también las pruebas son contundentes, y pongo el caso de Katia, que las pruebas también son contundentes. Sin embargo, se los dilata. O sea, lo cual no quiere decir que esto no sea lo correcto, sino que simplemente llama la atención en nuestro país y en nuestro sistema judicial que lo correcto se haya hecho con tanta celeridad. Diputada, usted que desde su banca en la Cámara de Diputados en forma sistemática venía denunciando el caso Rivas, ¿cuál es su expectativa ahora? Mi expectativa es que se cumpla el proceso de manera transparente. Coincido que si existe en alguno de los miembros alguna cuestión que pueda enturbiar el proceso, es mejor que se inhiban. No por eso desconfiar, sino que esto necesitamos que sea de una transparencia total, porque toda la ciudadanía está expectante y espera un resultado del Poder Judicial. Y que sean valientes, que denuncien, señores jueces, señores fiscales que van a intervenir, si es que son amedrentados, si es que son amenazados. Estamos personas que vamos a salir y ser su voz desde ese lugar en el Congreso, estoy segura. Y acá se debe una explicación a la ciudadanía. Este señor causó muchísimo daño, pone en jaque todas las instituciones, pone en jaque la seguridad jurídica del Paraguay. Y ese Paraguay que Santiago Peña vive viajando para venderlo como el país de las maravillas, viene un sujeto a destruir la institucionalidad de muchas instituciones que hoy ya las he mencionado. Así que esperamos un fallo justo y un fallo conforme a derecho. Estamos expectantes como ciudadanos, sin lugar a duda. Agradezco a mis invitados por colaborar, por un lado, y por aclarar muchos de los puntos que a nivel de opinión pública estuvo circulando. Breve pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien.
Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. En el juicio oral y público en el que será sometido Hernán Rivas por su título presuntamente falso de abogado, esperamos como ciudadanía que el tribunal demuestre que de presunto finalmente es definitivamente falso dicho título. La crisis que ha generado en las instituciones el título de Hernán Rivas se volvió sin precedentes para la historia de la educación política y educativa de nuestro país. Por eso esperamos que el tribunal, la decisión que adopte, la sentencia del tribunal sea ejemplar. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Bilang, mantequilla de maní.